¿Alguna vez te has preguntado cómo la fe puede transformar vidas? ¿Cómo alguien, proveniente de la más profunda miseria, puede levantarse y hacer milagros? Hoy conoceremos la historia de una mujer cuyo poder de fe y coraje no solo salvó a su familia, sino que se convirtió en una inspiración para todos nosotros. Carmen, una abuela simple y valiente, nos enseña cómo la fe, incluso en las circunstancias más difíciles, puede cambiar el destino de una vida entera. Y lo más increíble, esta transformación comenzó con la pureza y la fuerza de fe de sus nietos, niños como tú. Prepárate, porque al ver este video hasta el final descubrirás cómo la verdadera fe, esa que es simple, verdadera y poderosa, puede cambiar radicalmente tu vida espiritual, tal como lo hizo con la vida de Carmen y sus nietos. Este no es solo otro video de superación, es una invitación para que experimentes el poder de Dios en tu propia vida. Y antes de continuar, una pequeña recomendación. ¿Sabías que muchas personas que ven los videos de nuestro canal no están suscritas? Si eres una de ellas, suscríbete ahora para no perderte los próximos contenidos transformadores. No querrás perder lo que viene a continuación. Ahora, acompáñanos y descubramos juntos el poder de la fe. En el pueblo de Almonte, la vida de Lucía se apagaba lentamente, como una vela que se consume ante la adversidad. A pesar de la pobreza extrema, su madre, doña Carmen, nunca perdió la esperanza. Aun cuando la enfermedad devoraba a su hija, Carmen, con su fe inquebrantable, seguía cuidando a Lucía como un acto de pura compasión, mostrando que, incluso en medio de la miseria, la fe en Dios puede dar fuerzas para continuar. La casa, pequeña y con las paredes de adobe quebradas por el tiempo, era el reflejo de las dificultades que enfrentaban. Pero el verdadero hogar de Carmen estaba en su corazón, un espacio lleno de amor y oración. Cada día, a pesar del dolor de ver a su hija sufrir, ella encontraba consuelo en su fe y en la certeza de que Dios no la dejaría sola. Era un recordatorio de que, aunque las circunstancias fueran sombrías, la esperanza nunca se pierde cuando uno cree. Los niños, callados y tímidos, se aferraban a lo poco que tenían, pero el amor de su abuela los envolvía como un manto protector. Carmen, en su dolor, nunca dejó de ser la roca en la que todos se apoyaban. Ella les enseñó, con su ejemplo, que las dificultades no son el fin, sino el comienzo de una transformación que solo la fe puede traer. A través de cada sacrificio, Carmen les impartía el más grande de los legados, la esperanza, la fuerza para seguir adelante sin importar cuán dura fuera la vida. A pesar de la pobreza que marcaba sus vidas, el brillo de la bondad de Carmen nunca se apagó. Aunque no tenían lujos, su hogar estaba lleno de lo más importante: amor, fe y esperanza. Y es que, como decía la abuela, aunque el mundo se derrumbe, mientras haya fe, siempre habrá una razón para seguir luchando. Y esa fe, como una semilla de Dios, estaba a punto de dar frutos inimaginables en la vida de esa familia. Tras la muerte de Lucía, el mundo de Carmen parecía haberse derrumbado. Sin embargo, en medio de su dolor surgió una promesa silenciosa. Ella cuidaría de sus 3 nietos, Pablo, Sofía y Mateo, como si fueran su última razón de vivir. A pesar de las lágrimas que llenaban sus ojos, su determinación la mantenía en pie. Con la fuerza de su fe, Carmen levantaba cada día, dándoles amor y esperanza, sin rendirse jamás. El sufrimiento la rodeaba, pero su corazón seguía fiel a su propósito. Carmen, con manos desgastadas por el trabajo y el dolor, empezó a coser sandalias con lo que encontraba. Materiales desechados, restos de tela, incluso lo que otros consideraban basura. Pero cada puntada estaba impregnada de amor y esperanza, mostrando que en lo más profundo de la pobreza puede nacer algo hermoso si hay fe. Como Cristo multiplicó los panes y los peces, Carmen transformaba la miseria en algo valioso.
El pueblo observaba desde lejos, pero nadie entendía la magnitud de lo que Carmen estaba haciendo. Nadie veía el sacrificio, pero ella no necesitaba reconocimiento. Su fuerza provenía de su fe en Dios y en el amor que quería transmitir a sus nietos. Como el ejemplo bíblico de Noé, que sin importar las burlas, construyó el arca con fe en el futuro, Carmen construía un futuro para sus nietos a base de trabajo, amor y oración. Su vida era un testimonio de cómo la fe puede transformar la adversidad en oportunidad. En ese proceso, Carmen enseñó a sus nietos una lección invaluable. Cuando Dios te llama a hacer algo, no importa cuán difícil sea, siempre hay una manera de hacerlo. Así como Moisés, que cuando se sintió incapaz, vio el poder de Dios obrar a través de él. Carmen les mostró que, aunque la vida no sea fácil, con fe todo es posible. Y así, poco a poco, los niños empezaron a ver que, incluso en la pobreza, había algo más grande, un amor que nunca se apaga. El primer día de escuela fue un golpe cruel para Pablo, Sofía y Mateo. Al entrar en la escuela, los niños fueron rápidamente objeto de burlas por su ropa rota y sus sandalias remendadas. Las risas y comentarios crueles de los demás niños calaron hondo, pero a pesar de eso, la fe en sus corazones no se rompió. Carmen, desde su hogar, los veía partir cada mañana con una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que el camino hacia la dignidad no sería fácil. Cuando los niños regresaron a casa, las heridas no solo eran físicas, sino también emocionales. Pero Carmen, con su ternura infinita, los recibió con los brazos abiertos. No los reprendió, ni les dio palabras de consuelo vacías. En su lugar, les ofreció algo más, el poder sanador de la oración, el calor de su amor y la sanación a través de la sopa y el aceite de eucalipto. Como Jesús curaba a los enfermos, Carmen curaba las heridas de sus nietos con gestos simples, pero profundos, enseñándoles que el amor y la fe pueden sanar lo que el mundo no puede ver. A veces, la vida parece golpearnos con cruel indiferencia, como le ocurrió a los niños en su primer día de escuela. Pero, al igual que David enfrentó a Goliat, con solo una piedra y una gran fe en Dios, los niños comenzaron a entender que sus heridas, aunque dolorosas, no definían su valor. Carmen les enseñó que, aunque el mundo los rechazara, Dios siempre los abrazaría. Y su dignidad estaba más allá de lo que los demás pudieran decir o pensar. La fuerza de Carmen, su fe inquebrantable, era un ejemplo vivo de cómo la oración y el amor pueden ser las herramientas más poderosas para superar cualquier humillación. En cada sopa que preparaba, en cada herida que curaba, Carmen les mostraba a sus nietos que, en los momentos de dolor y rechazo, el amor de Dios puede restaurarnos. Y esa fe, esa esperanza, era la que los levantaría de las cenizas, como un ave fénix renace del fuego. Después de tanto sufrimiento y esfuerzo, Carmen finalmente permitió que las lágrimas se desbordaran. Durante todo ese tiempo, había mantenido sus emociones a raya, concentrada en la necesidad de ser fuerte para sus nietos. Pero, en un momento de soledad, bajo la quietud de la noche, el dolor se apoderó de ella. Era como si todo el peso de los sacrificios, las pérdidas y las luchas se derrumbaran de golpe. Pero incluso en ese llanto, Carmen no se rendiría. La fe que la mantenía viva le decía que el dolor, aunque profundo, no la destruiría. Tras ese llanto, Carmen se levantó. En silencio, sin que nadie lo supiera, salió a la calle, bajo la lluvia, a buscar lo que pudiera encontrar entre la basura. No era solo un acto de supervivencia, sino un acto de transformación. Carmen comprendió que el dolor no podía pararla. Al contrario, debía convertirse en fuerza. Era un recordatorio de que la vida no es solo lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Con cada paso bajo la lluvia, Carmen recordaba las palabras de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo.
Mateo 5:4. Aunque el pueblo seguía indiferente, Carmen sabía que el dolor podía ser un trampolín para algo mejor. Era como el aceite en el aceite de eucalipto que usaba para curar las heridas de sus nietos. Un remedio que venía de lo más humilde, pero que tenía el poder de sanar. Ella no permitía que el sufrimiento la definiera. Al igual que Job, quien, después de perderlo todo, se mantuvo firme en su fe, Carmen transformó su tristeza en acción. La fe no la hizo inmune al dolor, pero la capacitó para seguir adelante. Con esa nueva fuerza, Carmen regresó al hogar, y cada paso que dio se convirtió en un testimonio de la resiliencia que nace de la fe. De la misma manera que un árbol crece fuerte después de una tormenta, Carmen sabía que sus dificultades la estaban fortaleciendo. En su corazón, estaba convencida de que no había nada que Dios no pudiera redimir. Y así, con fe renovada, ella seguía adelante, sin mirar atrás, dispuesta a continuar luchando por la dignidad y el futuro de sus nietos. En un rincón olvidado del mundo, Carmen enseñaba a sus nietos lo que no se aprende en los libros. No había pupitres, ni pizarras, ni libros de texto. Lo único que tenía Carmen eran las piedras del camino, el polvo del suelo y su memoria cargada de sabiduría ancestral. Con paciencia y dedicación les enseñaba las lecciones que la vida le había dado, a ser fuertes en la adversidad, a trabajar con amor y fe, a encontrar en la pobreza una oportunidad para crecer. Como el rey Salomón, cuya sabiduría provenía de Dios, Carmen compartía lo que había aprendido a lo largo de su vida, transformando cada experiencia difícil en una enseñanza valiosa. Aunque la escuela no existía en Almonte, Carmen creaba su propia forma de enseñanza. Con los pocos recursos que encontraba, les enseñaba a leer el mundo, a comprender los signos de la naturaleza, a reconocer la belleza incluso en las circunstancias más humildes. Pablo, Sofía y Mateo aprendían no solo de las lecciones que su abuela les impartía, sino también de su ejemplo. Ver a Carmen trabajar incansablemente, con dedicación, sin rendirse jamás, les mostró el verdadero significado de la superación. A través de su fe, Carmen les enseñaba que la educación no depende solo de los recursos, sino de la voluntad de aprender y de la dedicación que se pone en cada esfuerzo. La sabiduría de Carmen era la que había sido transmitida por generaciones, y en cada enseñanza estaba presente el amor de Dios. Aunque sus nietos no asistieran a una escuela formal, sabían que su abuela les estaba dando lo más importante: herramientas para la vida. Como Moisés educó a su pueblo en el desierto, Carmen les enseñaba a sus nietos que aunque la vida a veces sea dura, con fe y trabajo, todo es posible. Los niños aprendían con orgullo, porque sabían que cada lección venía de un corazón lleno de amor y fe en Dios. El trabajo de Carmen no era solo físico, era también un trabajo espiritual. Cada día, mientras cosía sandalias o les enseñaba lecciones de vida, Carmen estaba sembrando semillas de esperanza en los corazones de sus nietos. Como el profeta Samuel, que desde niño escuchaba la voz de Dios y obedecía, Pablo, Sofía y Mateo empezaron a entender que la verdadera educación comienza en el corazón y que Dios tenía un plan para cada uno de ellos. Carmen, con su dedicación, les enseñó que el conocimiento más valioso no viene de los libros, sino de la fe y del amor incondicional. La casa de Carmen, antes un refugio de dolor y pobreza, se transformó en un taller lleno de vida y esperanza. Con cada sandalia que cosía, Carmen no solo estaba creando un producto, sino también un símbolo de su fe y determinación. Cada puntada era una oración silenciosa, un acto de confianza en que, a pesar de las dificultades, Dios la guiaba hacia un futuro mejor. Como el joven David, que con una simple honda venció a un gigante, Carmen usó su habilidad con las manos para construir algo grande a partir de lo más humilde. Poco a poco,
El taller de sandalias empezó a atraer la atención de los vecinos y viajeros. Los productos de Carmen, hechos con amor y dedicación, tenían algo especial. Eran más que simples sandalias. Eran un testimonio de superación, de fe y de transformación. El pueblo, que antes las había ignorado, comenzó a ver en Carmen una mujer de fuerza y sabiduría. Ella, con humildad y bondad, aceptaba a todos los que se acercaban, y a través de su trabajo ofrecía algo mucho más valioso que zapatos: esperanza. El apoyo de sus nietos fue fundamental. Cada uno a su manera se involucró en el proceso, aprendiendo no solo a coser, sino a comprender el valor del esfuerzo y la dedicación. Pablo, Sofía y Mateo entendieron que el verdadero valor no estaba en el dinero que podían ganar, sino en la dignidad de trabajar con amor y fe. Como los discípulos de Cristo que compartieron el pan con los necesitados, los niños ayudaban a su abuela a compartir lo que tenían, sabiendo que lo que hacían era algo más grande que ellos mismos. Un día, una maestra del pueblo, conmovida por la dedicación de Carmen, ofreció clases a cambio de arreglos de calzado. Este fue el primer paso para la transformación educativa que Carmen había deseado. Como la mujer sabia que construyó su casa sobre la roca, Carmen había edificado su vida sobre una base sólida de fe y trabajo duro, y de esa base comenzaron a brotar frutos de bendición, tanto para ella como para sus nietos. El taller no solo era un medio de sustento, sino también un lugar de aprendizaje y crecimiento. El taller de sandalias de Carmen se convirtió en un faro de esperanza, pero algo aún más profundo comenzó a suceder. Los niños, que antes se sentían perdidos en la oscuridad de la ignorancia, empezaron a brillar con una nueva luz. Las clases ofrecidas por la maestra no solo les brindaron conocimientos, sino también la oportunidad de soñar. Pablo, Sofía y Mateo descubrieron que la educación no solo les daba herramientas para un futuro mejor, sino también la confianza para enfrentar el mundo sin temor. Como los discípulos que aprendieron de Cristo y se convirtieron en testigos de su amor, los niños se llenaron de pasión por aprender y de fe en sus propios sueños. Carmen, al ver la transformación en sus nietos, comenzó a comprender que el verdadero propósito de su lucha no solo era sobrevivir, sino asegurar que sus nietos pudieran vivir con dignidad y esperanza. Ella había sido el pilar sobre el cual se edificaba esa nueva oportunidad, pero era la educación la que les brindaba alas. Como en la historia de Daniel, que mantuvo su integridad y fe en Dios, incluso en la adversidad, los niños aprendieron a enfrentar sus miedos, sabiendo que Dios los acompañaba en cada paso. Carmen no solo les había dado las herramientas para aprender, sino también el valor para soñar en grande. La fe de Carmen, que había sido la fuerza que los mantenía en pie, se transformó también en un símbolo de lucha y dignidad para toda la comunidad. El pueblo comenzó a ver en ella a una mujer que no solo había superado la pobreza, sino que había logrado transformar la vida de sus nietos. Carmen se convirtió en un ejemplo de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la bondad, la fe y la dedicación al prójimo. Al igual que Cristo, que nunca se dejó vencer por la oscuridad, Carmen mostró que, aunque las circunstancias sean difíciles, la fe en Dios puede llevarnos a un lugar de luz y esperanza. Pablo, Sofía y Mateo, al aprender de Carmen y su dedicación, comenzaron a entender que no solo se trataba de estudiar para tener una vida mejor, sino de tener un corazón lleno de compasión y amor por los demás. En su educación, aprendieron no solo a leer y escribir, sino a amar a Dios y al prójimo con sinceridad. Como el niño Samuel, que desde temprana edad escuchó la voz de Dios y decidió seguirla, los niños entendieron que, si mantenían su fe en Dios, su vida tendría propósito y sentido.
El esfuerzo de Carmen, que había comenzado en la oscuridad de la pobreza, finalmente alcanzó la luz del reconocimiento. Fue invitada a la Feria Nacional de Oficios, un evento donde artesanos y trabajadores de todo el país mostraban sus habilidades. Carmen, con su taller de sandalias, no solo representaba a un pueblo humilde, sino que encarnaba la fe, la superación y la determinación de una mujer que, con sus propias manos, había cambiado su destino y el de sus nietos. Al igual que en la historia de Esther, que con valentía se presentó ante el rey para salvar a su pueblo, Carmen se presentó ante un público mucho más grande, sin miedo, y con la certeza de que su trabajo tenía un valor inestimable. Al llegar a la feria, Carmen no esperaba la fama, sino la oportunidad de mostrar al mundo que las cosas simples pueden tener un gran valor. Su talento no solo radicaba en su habilidad para coser, sino en su capacidad para transformar la adversidad en belleza. Como Jesús, que con un simple pescado y pan alimentó a multitudes, Carmen había tomado materiales humildes y les había dado un propósito. Su trabajo no era solo un oficio, era una manifestación de la bondad y compasión de Dios. En su corazón sabía que no era su habilidad lo que la hacía especial, sino la fe con la que había trabajado. Para sorpresa de muchos, Carmen ganó el primer lugar en la feria, no por compasión o lástima, sino por mérito puro. Su historia de vida, que inspiraba a todos los que la conocían, se convirtió en un testimonio de que, con fe y esfuerzo, no hay sueños imposibles. Así como el pequeño David derrotó al gigante Goliat, Carmen había superado gigantes mucho mayores: la pobreza, la indiferencia y la falta de oportunidades. Y lo había hecho con humildad y sin esperar nada a cambio. Esta victoria no solo fue un reconocimiento a su talento, sino también un triunfo de la fe que siempre la había guiado. Carmen, convertida en figura pública, se convirtió en un ejemplo para otros. Muchos comenzaron a ver que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento de los hombres, sino en la fidelidad a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Su historia fue un testimonio de que, aunque la vida comience en la oscuridad, con fe y trabajo podemos iluminar el mundo. Como los discípulos que salieron a predicar el Evangelio con valentía y sin temor, Carmen compartió su historia con todos, demostrando que el poder de Dios puede transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Carmen, que siempre había luchado con humildad y sin expectativas de recibir favores, llegó a un punto en el que no solo quería sobrevivir, sino que exigía justicia y dignidad para ella y sus nietos. Cuando el municipio intentó desplazarla para darle espacio a otros proyectos, Carmen no se dejó intimidar. Como Moisés enfrentó al faraón con valentía y determinación, Carmen se presentó ante las autoridades con la misma fuerza de carácter. Sabía que su trabajo, su esfuerzo y su fe le daban derecho a exigir mejores condiciones de vida para su familia. Dios no la había llevado hasta ese punto solo para que se quedara callada. Carmen, con el mismo coraje con el que había luchado toda su vida, exigió condiciones dignas, una casa nueva, un taller adecuado para su trabajo y, sobre todo, una beca para Pablo, para que pudiera continuar sus estudios. Esta no fue una petición egoísta, sino un acto de fe en el futuro de sus nietos. Carmen comprendió que la verdadera bendición no solo era para ella, sino para las generaciones que seguirían. Como el rey Salomón, que pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, Carmen pidió lo mejor para sus nietos, confiando en que Dios respondería a su fe. El municipio, sorprendidos por la valentía y determinación de Carmen, no tuvo más opción que ceder. Carmen logró lo que parecía imposible. No solo consiguió la casa y el taller, sino que también garantizó una educación para Pablo. Esta victoria no fue solo un triunfo personal, sino un testimonio de que cuando tenemos fe en Dios, Él nos da la fuerza y la sabiduría
para luchar por lo que es justo. Al igual que en la historia de Esther, quien arriesgó su vida por su pueblo y fue recompensada con la ayuda de Dios, Carmen también fue recompensada por su valentía y por confiar en el plan divino. Este momento marcó un antes y un después para Carmen y sus nietos. No solo estaban ganando una casa, sino también un futuro mejor. Carmen, con su visión y coraje, se convirtió en un ejemplo de que, con fe, podemos reclamar lo que es nuestro por derecho. Su vida fue una lección de que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que también nos da la fuerza para reclamarlo con dignidad. Como Jesús dijo, si tenéis fe, nada os será imposible. Mateo 17:20. Carmen había demostrado que con fe todo es posible. A medida que Carmen envejecía, su cuerpo ya no respondía como antes, pero su espíritu seguía firme y lleno de propósito. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y lo que más deseaba era dejar a sus nietos un legado más allá de lo material, un legado de dignidad, fe y esperanza. No quería que ellos recordaran su vida con tristeza, sino con gratitud por los valores que les había enseñado. La fe en Dios, la importancia de nunca rendirse y la fuerza para transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento. Como lo hizo la madre de Moisés, que en su fe dejó un legado eterno de esperanza al confiar su hijo a las manos de Dios, Carmen entregó a sus nietos un legado que perduraría mucho más allá de su vida. Carmen no necesitaba muchas palabras para transmitir su sabiduría. Su vida, marcada por la lucha diaria, era su mejor enseñanza. Cada gesto, cada sacrificio, cada acto de bondad y trabajo incansable hablaba más que 1000 palabras. Ella les mostró a sus nietos que no importa lo difícil que sea el camino, siempre se puede caminar con dignidad, siempre se puede encontrar fuerza en la fe y en el amor por los demás. Como el apóstol Pablo, que enfrentó persecuciones y dificultades con una fe inquebrantable, Carmen enseñó a sus nietos que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con humildad y compasión. Al final de su vida, Carmen partió en paz, sabiendo que había cumplido su misión en la tierra. No dejó un vacío de tristeza, sino una huella imborrable de amor y dedicación. A pesar de su partida, el amor y la fe que había sembrado en sus nietos siguieron creciendo. Ellos no solo recordaban las lecciones que les había dado, sino que las vivían cada día. Como Jesús enseñó a sus discípulos que la semilla de fe, aunque pequeña, puede mover montañas, Carmen sembró en ellos una fe tan grande que nada podría derribar. Aunque ella ya no estuviera físicamente con ellos, su presencia seguía viva en sus corazones. Carmen, con su vida sencilla y su dedicación inquebrantable, dejó claro que lo verdaderamente importante en esta vida no son las riquezas materiales, sino la pureza del corazón, la bondad en las acciones y la fe inquebrantable en Dios. Como dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Carmen guardó su corazón con amor y fe, y ese amor y fe siguieron fluyendo en la vida de sus nietos, dejando un legado eterno. En cada paso que ellos den, sentirán su presencia, su enseñanza y su amor, como un faro que nunca dejará de guiarlos. ¿Te has dado cuenta de la fuerza que tiene la fe en tu vida? ¿Estás listo para experimentar una transformación como la que vimos hoy? Queremos saber qué piensas, cómo la fe ha impactado tu vida. Compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido transformador como este. Es tu oportunidad de crecer espiritualmente con nosotros. Y antes de irte, te invito a ver el próximo video recomendado en pantalla. No te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.